Bienvenidos un viernes más a Tech Talks by Skiller Academy. Hoy vamos a hablar de recursos humanos, de las nuevas carreras, de cómo se plantean las carreras para los jóvenes y no tan jóvenes profesionales y todo lo que tiene que ver con el marketing referido a los recursos humanos. Para eso tenemos hoy con nosotros a Maite García Caneiro, especialista en recursos humanos. Tenemos también a María José García Cantudo, directora de Silicon HR, y a Jaime Puig Díaz, especialista en marketing de recursos humanos. Bueno, con este plantel, evidentemente, vamos a hablar, como decía, de recursos humanos y de marketing, y la pregunta obligada es ¿cómo encontráis ahora mismo todo el mundo del talento, de los recursos humanos vistos también desde el punto de vista de la tecnología, Maite? Bueno, pues evidentemente estamos sufriendo una transformación tecnológica brutal y muy acelerada, ¿no? Yo creo que al final, y que quizás incrementada por lo que ha pasado en la pandemia, ¿no? Las nuevas maneras de trabajar, el teletrabajo, la transformación tecnológica, la digitalización de las empresas, obliga a muchas de ellas a realizar ese cambio, ¿no? Y esa digitalización, y también a incorporar nuevos perfiles mucho más tecnológicos y más digitales. De hecho, pues prácticamente la mitad de las ofertas de empleo hoy en día están precisamente en este sector, ¿no? En el sector tecnológico y en el marketing y marketing digital, ¿no? María. Totalmente cierto. O sea, nosotros además lo que llevamos son todo perfiles de publicidad y marketing digital, y lo que estamos notando ahora mismo es que justo tras la pandemia se han multiplicado por 10 los perfiles que nos están demandando. Entonces lo que está pasando en este momento es que hay una demanda muy alta de este tipo de perfiles, pero no hay perfiles para contratar. Entonces lo que vemos es que falta eso, falta talento, falta formación y gente y personas, ¿no?, que quieran dedicarse a este mundo del marketing digital, porque todavía hay un nicho ahí importante. Ahora entraremos más en detalle con lo del marketing digital. Jaime, desde tu perspectiva. Yo creo que una de las cosas que me gusta es que es palpable que hay un cambio en los recursos humanos, y esto es algo que se nota. Llevamos unos años de cambios constantes y ahora mismo una de las tendencias, una de las cosas que me está sorprendiendo es cómo dentro del sector de los recursos humanos está ganando mucha importancia todo lo que tiene que ver con el marketing y todas aquellas estrategias que ponen a las personas en el centro, y a partir de ahí desarrollas todas las estrategias para mejorar su día a día y al final pues que la experiencia que los empleados o los candidatos viven dentro de una organización sea la mejor posible. Se habla mucho de marketing digital y de estas nuevas posiciones abiertas en todo tipo de empresas ya, no solamente en el sector del marketing y la publicidad, pero ¿qué tendencias, más allá de lo que comentabas, Jaime, qué tendencias estáis viendo ahora mismo, por dónde va el mundo profesional, en lo que estáis viendo desde vuestras empresas, desde vuestras posiciones? Bueno, por un lado, yo creo que es importante tener en cuenta esta especialización de perfiles, ¿no? Esta incorporación de perfiles digitales en cuanto a competencias, en cuanto a la formación de las personas que se incorporan, pero creo que también la tendencia del mercado laboral apunta a que cada vez más empresas requieren en los candidatos otro tipo de habilidades que tienen que ver más con sus soft skills, ¿no? Que tienen que ver más con habilidades como habilidades de comunicación, creatividad, adaptabilidad al cambio también, cómo gestionan emocionalmente los cambios, cómo se adaptan cómo trabajan en equipo, habilidades de liderazgo. Creo que se buscan también este tipo de perfiles más multidisciplinares, pero con esa capacidad de aprendizaje, de adaptarse, porque el cambio es permanente, ¿no?, en el mundo y, por supuesto, en el mundo de la empresa. ¿Lo veis vosotros? Yo estoy totalmente de acuerdo con Maite. Creo que hay que adaptarse, que hay que tener un perfil muy híbrido en este momento, pero sí que también creo que el mercado de la publicidad y el marketing digital necesita ahora mismo, y lo que está buscando ahora mismo son perfiles muy concretos también de data, por ejemplo. Ahora mismo donde se va a enfocar toda lo que es la parte de marketing digital es en data. Todo va a estar enfocado a números y a datos, y
y bueno, y el boom del metaverso, ¿no? Que no lo hemos tocado, pero que ahí también es hacia donde se está dirigiendo todo el mercado y el marketing digital, y con los perfiles que conllevan este nuevo invento del metaverso, ¿no? Yo creo que una de las claves es que estamos viendo como cada vez hay más perfiles más tecnificados, es decir, que personas que saben de cosas muy, muy concretas que, pues lo que comentabas tú, ¿no? Ya sea de data, ya sea pues de estrategias súper, súper concretas, por ejemplo, del marketing. Antes os decía, ostras, es que estoy viendo cómo los recursos humanos se están empoderando de estrategias de marketing, pues vemos como cada vez más aparecen perfiles, ya sea en el mundo del marketing, en el mundo de los recursos humanos, que saben de estrategias muy concretas, como de employer branding, de inbound recruiting, de HR growth, de social recruiting o de cualquier otro, porque estamos viendo que la tecnología y todas las herramientas tecnológicas que están apareciendo hacen que cada vez necesitemos más especialistas diferentes en nuestra organización para poder implementar las estrategias que queremos. Entonces, antes sí que es verdad que habían varias, o sea, los perfiles tal vez eran más generalistas, todo el mundo tocaba de cosas diferentes, y yo creo que tal vez ahora el mercado está evolucionando hacia valorar más cuanto más técnico seas y cuanto más tengas conocimiento de algo muy, muy concreto. A ver, yo aquí veo, digamos, algunas pequeñas diferencias. Maite hablaba más de ese perfil más completo, por no llamarlo generalista. Jaime incide un poco, María, también en el tema más especialista. Está claro que dependerá también del puesto, de la empresa, Claro. de qué tipo de empresa y qué tipo de puesto se necesite para ese reclutamiento. Y aquí entra en juego algo que creo que es importante y me gustaría que lo comentaseis brevemente. ¿Sigue vigente la entrevista profesional de toda la vida, el tener delante un candidato y hablar con él? ¿O tal como está evolucionando el reclutamiento, con meter un filtro en una web especializada en recursos humanos, te dará un perfil y está todo listo? Sabemos qué sabe esta persona, esta mujer, este hombre, ya vale todo. A ver, ¿Cómo lo ves? bueno, en primer lugar decirte que efectivamente creo que hay una puntualización importante que además hablábamos antes fuera de cámara, ¿no? Y es que en España más del 90% del tejido empresarial español lo integran pues, las pequeñas y las medianas empresas, ¿no? Y de ellas las microempresas pues más del 90%. Entonces no todas las empresas tienen estructuras tan grandes para contratar perfiles muy cualificados y muy especializados. De hecho, muchas de ellas necesitan, ¿no? Perfiles más generalistas que sepan de todo, ¿no? Eso es lo que yo me encuentro. Por la parte de las entrevistas, sí, sigue vigente. La entrevista tradicional de toda la vida, yo me lo encuentro, yo hago roleplays de entrevistas de trabajo con las personas que me contratan, ensayo entrevistas, y no las ensayo de la manera que a mí me gustaría hacérselas normalmente a un candidato, sino de la manera que recibo, ¿no? que se las hacen normalmente. Es verdad que hay muchas herramientas también tecnológicas que se están incorporando en los procesos de reclutamiento, como las entrevistas estas que te mandan un enlace que te tienes que meter y que te hacen las típicas preguntas, pero he de decir que de la parte del candidato es algo que no gusta absolutamente nada, ese tipo de entrevista. Desde luego, o sea, totalmente de acuerdo. Las entrevistas presenciales siguen vigentes y yo digo desde aquí, por favor, que no se pierdan nunca, porque es fundamental que tú te sientes con una persona, que la mires a los ojos, que te cuente. Es la única manera en la que tú puedes saber y detectar si ese candidato se quiere cambiar, no se quiere cambiar, si te está diciendo lo que realmente piensa. Entonces, con cierta tecnología todo esto se pierde. Entonces, ojalá y que esta parte nunca se pierda, porque el factor humano en recursos humanos no se puede perder jamás, porque perderíamos prácticamente todo por lo que hemos trabajado durante muchos años, ¿no? Yo te diré que creo que naturalmente las entrevistas están a la orden del día, no van a desaparecer, yo creo, a corto plazo, ni mucho menos. Lo que sí es que se van a tener que reinventar. Yo estoy un poquito cansado de ver la típica entrevista donde vas allí, te cogen el currículum, lo ponen encima de la mesa y empiezan a repasar pues, qué tal esta experiencia del 2016 al 2018, qué hiciste aquí, qué hiciste... O sea, toda esta información ya está en tu currículum, ya está en LinkedIn. Creo que las entrevistas, si quieren permanecer, si quieren seguir existiendo, van a tener que evolucionar
a buscar esa parte más humana, a conocer a la persona que hay detrás. Porque el problema, lo que estoy viendo, y es que pasa muchísimo, es que hay entrevistas que son demasiado concretas, de temas que ya están, que ya los deberías conocer antes de traer a una persona a entrevistarte. Entonces, esta primera parte, y me ha gustado mucho, hacías la pregunta poniendo el miedo, ¿no?, un poco a los profesionales del sector, ¿va a desaparecer nuestro trabajo o no? No creo que vaya a desaparecer ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que las herramientas tecnológicas nos están dando el poder como empresa de introducir pequeños cambios o pequeños filtros para todos estos apartados de, ostras, esta experiencia de aquí a aquí que hiciste tal, pues todo esto que lo haga una máquina o que lo haga un algoritmo, o poner filtros varios, sea cual sea, ya sea en vídeo, ya sea una inteligencia artificial, lo que sea. Y los reclutadores lo que se van a tener que centrar es en conocer a las personas que hay detrás, conocer sus intereses, en conocer la actitud que tienen, las ganas de hacer las cosas. Y no centrarlas, pues es que, no quiero repetirme, pero en los conocimientos, en la experiencia o en esas habilidades más técnicas que ya deberías conocer una vez te sientas con el candidato. Claro, porque al final en la primera llamada también, ¿no?, es cuando tú haces toda esta parte más técnica, ¿no? Y cuando ya te sientas con el candidato es cuando tienes que intentar sacar su lado más humano. Y eso solo se saca hablando con alguien, sentándote, es que, lamentablemente, ¿no? Es que esto es tal cual así. Es la única. Pero la lamentablemente única sigue habiendo muchísimas organizaciones que vas pasando de fase en fase, llegas a la última y te dicen, no, ostras, es que estamos buscando a alguien con tal vez un poquito más de experiencia en contabilidad. Es que me lo decía el otro día una persona que conocía, ¿no? Estaba en un proceso de selección de una empresa de software de contabilidad y en la última fase le dijeron que no porque le faltaba experiencia. ¿Esto no lo sabías? Desde el principio. El primer día. Claro. Ostras, es que esta persona no tendría que haber perdido el tiempo. No, ni Ella ellos, como candidata, ni ellos tampoco. ni la empresa tampoco. Claro. Tendrías que haberlo descartado mucho antes. Entonces, Y eso va a aquí cambiar este también. es el problema que hay. Eso va a cambiar también. Los procesos de selección, como los conocemos antiguamente, que primero te ve la persona de recursos humanos, luego te ve el director del área, luego te ve el director de departamento, eso creo que también va a desaparecer. Creo que una de las figuras fundamentales que vamos a tener hoy en día, debido a la especialización, van a ser las figuras de los headhunters y personas de recursos humanos, porque al final van a ser los que más saben. Entonces, de ahí van a pasar directamente estas personas ya a dirección, ¿no?, para hacer las entrevistas. Entonces, estos procesos largos de 4 o 5 entrevistas, creo que esos sí que son los que van a terminar desapareciendo. Además, eso come recursos. La única puntualización por mi parte es que todos los recursos tecnológicos que se están poniendo a veces en los procesos de selección tienen una parte peligrosa que estamos viendo todos, sobre todo en España, comparado a otros mercados, a otros países, y es que, por ejemplo, el filtro edad está descartando muchísimo talento en España, no se está aprovechando porque se ha tecnificado tanto esa parte que se descartan directamente perfiles de mucho conocimiento. No quiero atascarme aquí porque lo que sí me gustaría es que vosotros nos contaseis desde vuestro punto de vista cómo se atrae al talento en estos momentos a la empresa y sobre todo qué tiene que hacer la empresa española para aprovechar el talento que tenemos y que, por desgracia, lo estamos viendo en muchos casos, en muchas profesiones, quizá no tanto en marketing, pero también se nos está yendo del país. Estamos formando jóvenes más formados que nunca en la historia de España que se nos van. ¿Qué tiene que hacer la empresa española? Pues vamos a ver muchas cosas. Yo creo que la empresa, en cuanto a la parte de atracción, cualquier empresa ha de mostrarse atractiva, porque ahí está la palabra, para atraer, ¿no? ¿Y cómo se muestra atractiva? Bueno, pues no solamente con una retribución económica, porque al final el valor de la retribución económica en poco tiempo se termina, ¿no? Sino con planes de formación, con planes de carrera, con la sensación, con la implicación del empleado en los proyectos, con un buen liderazgo. Yo creo que es fundamental que en las empresas haya un buen liderazgo para que a los equipos se les implique, para que las personas se comprometan, para que las personas sientan que verdaderamente están en proyectos en los que pueden crecer y en los que pueden evolucionar. Yo muy de acuerdo con lo que dice Maite, pero también creo que hay una cosa muy importante y es el conocimiento y la individualización. Es decir, que no se puede tratar a todo el mundo por igual, porque no todo el mundo tiene la misma necesidad. No todo, en este momento, lo que hablábamos antes, conviven varias generaciones dentro de una misma empresa. Entonces, a lo mejor a una persona de la generación Z no le interesa lo mismo que a la de la generación que a los millennials, ¿no?
Entonces, ¿cómo podemos atraer ese talento y cómo podemos retenerlo? Intentando dar lo que necesitan. Hay personas que necesitan teletrabajo por sus circunstancias, y hay otras personas que prefieren trabajar en la oficina, pero sin embargo que les den un cheque para ir al gimnasio. No sé si me explico, ¿no? Pero es eso, ¿no? Para mí es el conocimiento, porque no se puede tratar a todo el mundo por igual, porque no todo el mundo tiene las mismas necesidades. Jaime. Yo creo que me hace mucha gracia poner esta analogía, porque hasta ahora salíamos a ligar como empresa en chándal. Íbamos en chándal, nos poníamos y nos arreglábamos, íbamos al bar, y ¿qué pasaba? Que nos venía todo el mundo y ligábamos un montón. En los últimos años estamos viendo pues, que poco a poco los pretendientes y las pretendientas que tenemos han ido disminuyendo, y cada vez, como pues, si me sigo poniendo, ¿no?, en situación, pues me tengo que esforzar más yo, me tengo que pues, sacar partido para pues, llegar al bar y pues, seguir teniendo el mismo nivel de pretendientes. Y esto es un poquito lo que ha pasado aquí en España en el mundo empresarial. Hasta ahora las empresas captaban talento de manera súper sencilla, teníamos mucho talento y era muy fácil el poder atraerlos, y estamos viendo que cada vez más nos cuesta más, que cada vez más competimos contra empresas más grandes, que han desaparecido estas fronteras de tú eres una pyme y a día de hoy compites también con grandes multinacionales o con grandes empresas para atraer talento, compites con empresas de fuera de tu ciudad, con empresas de otros países. Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? Pues lo que decía un poquito Maite, arreglarnos un poquito más, ser más atractivos. ¿Cómo lo hacemos? Lo que decía María José, pues pensando qué es lo que quiere el público objetivo al que vamos a atraer. Si yo sé muy bien que yo busco un candidato que se mueve entre este rango de edad, con este tipo de intereses, por este tipo de portales, me va a ser muy fácil el poder construir un argumento sólido que me permita atraerlo. Hasta ahora lo que estamos haciendo es, vale, te voy a atraer porque tengo fruta gratis en la oficina, que esta es la típica. Tenemos mesa de ping-pong, que también esto lo hemos visto en muchísimas ofertas, o futbolín. O barra de cerveza, ¿eh? En algunos sitios hay barra de cerveza también. Y una Play o consola de videojuegos. Sí. ¿No? Todo esto que nos hace un sitio súper guay a primera vista. Y después sí, el tema del salario. Estamos viendo que si nosotros comunicamos nuestra propuesta de valor en estos términos, el candidato va a coger y va a decir, vale, esta empresa me ofrece esto, y esta empresa me ofrece, aparte de la mesa de ping-pong y la fruta gratis en la oficina, pues 3.000 euros más al año. ¿Cuál voy a elegir? Pues voy a elegir la segunda, porque tú me estás basando el mensaje en lo que me vas a dar, en cosas súper comparables. La clave está en cuando tu mensaje lo llevas a una parte más arriba, es cuando empiezas a hablar de cómo es trabajar en la organización, de cuál es tu propósito, del por qué luchas. Y de esta manera lo que haces es alinear la visión que tiene el candidato o el empleado de este mundo ideal con la de la empresa, y consigues empleados mucho más fieles a tu organización. Porque Jaime, Maite, María José, ¿no pensáis, por lo menos yo lo veo así, en los últimos años se ha perdido literalmente lo que siempre ha sido un valor en las empresas españolas, y es el orgullo de pertenencia? Sí. No lo llevemos al extremo de los años 60, en el que nuestros padres o abuelos pensaban en estar en una empresa desde que terminaban la mili hasta que se jubilaban, pero sí por lo menos tener ese orgullo de pertenencia a una organización. Esto literalmente se ha perdido. Sí. Cualquier joven, bueno, vosotros sois millennial, bueno, ya te digo yo que no. Es complicado en un millennial, en una generación Z ahora mismo, encontrar orgullo de pertenencia a una organización. Entonces, yo creo... ¿cuál es la solución para volver a enamorar a ese Es que es una generación acostumbrada a la inmediatez también, ¿no? Ha nacido con Internet. Entonces yo creo que la manera que las empresas deberían implicar a estas personas es siendo muy dinámicas, ¿no? Al final yo creo que esta generación millennials lo que quieren es evolucionar, lo que quieren es crecer, lo que quieren es cambiar, lo que no quieren es aburrirse haciendo siempre lo mismo. Es como yo lo veo, ¿no? Y creo que por parte de las empresas, Jaime de esto sabe mucho, yo un poquito de marketing, ¿no? Pero nada mejor que emplear estrategias que lleven a que finalmente el empleado se convierta en embajador de marca. Es que creo que la mejor publicidad que puede tener una empresa sobre sí misma para hacerse atractiva, hacia atraer más talento, es que sus propios empleados hablen de ella sin que tú se lo pidas. O sea, conseguir eso para una empresa me parece que es el reto.
Perdonad, voy a cambiar un poquito de tema porque yo creo que hay una parte que tenemos que tocar importante, que es la formación de esos candidatos de los que estamos hablando. Luego puede haber más o menos puestos, más o menos profesionales dispuestos a entrar en un determinado tipo de compañía, pero la formación universitaria clásica tal como la conocemos sigue siendo válida. Estamos viendo una proliferación en los últimos 10 años por lo menos increíble de las escuelas de negocios que aportan, nos guste o no, nos parezca lo ideal o no, digamos, de experiencia real. Yo no me dejaría llevar cuando pues, estuviera con un candidato delante por la universidad en la que he trabajado, por la carrera, ni por nada. Era un poco lo que decía antes. Yo intentaría ver cuáles son sus intereses. Y allí, o sea, y hablando de formación, cuando tiene intereses, ves que seguramente ha hecho algún curso gratuito de algo, que esto ya denota una cierta personalidad y unas ciertas capacidades de proactividad, autoaprendizaje o lo que sea, pero sí que estoy viendo a nivel de formación que la formación reglada o la más tradicional, como si dijéramos, ha perdido competitividad porque ha sabido evolucionar muy lento a todos los cambios que se han dado, se adaptan muy poco a todo el conocimiento y a todos los nuevos conceptos que han ido apareciendo, y las escuelas de negocio, los bootcamps online o cursos online se han adaptado muchísimo más rápido, porque son personas que tenían un conocimiento muy concreto, directamente lo han transformado pues, en papel o en vídeo y lo han lanzado. Entonces, no hay intermediarios, ¿no? La universidad hace un poquito esto de intermediario entre la gente que tiene el conocimiento, los alumnos, y está la universidad en medio para transmitir todo esto. Si eliminas al intermediario, ya vas directo a las personas que muchas veces ya tienen el conocimiento directo, ya sea, y además mucho más concreto. A veces yo quiero aprender a cómo hacer llegar mi podcast a más personas, pues voy a ver cuál es el crack de los podcasts en España y me voy a escuchar qué me dice. Y si tiene un curso, lo voy a pagar, ¿no? Entonces, ya a veces ya no voy a estudiar algo súper genérico, sino incluso cosas muy, muy concretas. María José. Yo creo que tiene que ir un poco de la mano, ¿no? O sea, yo creo que la formación universitaria, tal y como la conocemos hoy en día, tiene que ir evolucionando, porque es una parte muy de leer, de estudiar, ¿no? Y que tiene que ser mucho más técnica, que tú puedas salir directamente de la universidad, vayas al mercado y puedas ponerte a trabajar, ¿no? Porque eso por hoy en España no pasa, en la mayoría de los casos. Efectivamente, entonces tenemos que empezar cambiando eso, que la universidad sea un entorno mucho más práctico en el que la gente salga y se pueda sentar a trabajar en algún sitio y no partan de cero, ¿no? Pero sí que tienen que ir de la mano también con la especialización, irse a una escuela de negocios, terminar de formarse y saber en lo que quiere trabajar, porque una persona que termina el bachillerato, ¿no? Y tal, no sabe qué quiere. Entonces no te puedes ir directamente a hacer un bootcamp o irte a una escuela de negocios a hacer algo más específico. Primero creo que tienes que pasar esa fase universitaria, repito, siendo mucho más técnica, y luego ya hacer alguna especialización. Pero creo que esos años, porque al final son gente muy joven, ¿no? Entonces tienen que seguir formándose, tienen que seguir aprendiendo y saber qué es lo que quieren. Fíjate que yo pienso que tú has dado en la clave de algo que me parece súper importante, que es la falta de orientación que tienen los jóvenes, pero precisamente antes de ir a la universidad, ¿no? Están, claro. Yo lo siento muy perdidos. Las personas que tienen 14 o 15 años, yo estoy rodeada de varias personitas de esta edad, no tienen ni idea, no saben con qué se van a enfrentar, tienen un desconocimiento absoluto del mercado laboral, ¿no? De la realidad, de lo que las empresas están buscando. Por supuesto, existe un desajuste entre la formación universitaria y las necesidades del mercado laboral, y luego a mí lo que me preocupa es que efectivamente la formación más práctica te la dan esas escuelas de negocio, pero el coste que eso supone, no todas las familias, ¿no? Se lo pueden permitir. Entonces ahí a mí me parece que se puede llegar a marginalizar, ¿no? a las personas que no tienen a lo mejor esa... Es una discriminación positiva o negativa según se mire. Al final el coste de ese tipo de formación, que evidentemente tiene mejores resultados, incide en el nivel y el poder adquisitivo de las familias. Y hablando de este poder adquisitivo, una de las cosas que también está ocurriendo en determinados perfiles es una inflación salarial descabellada. Hace unos años hablábamos de los informáticos, porque faltaban informáticos por todos los sitios. Ahora el marketing digital ha roto todas las barreras previsibles. Y además tenemos un problema en España, y es que aquí se vive muy bien, pero además
ahora se puede vivir aquí y trabajar para una empresa de fuera, con los salarios de fuera o a medias, con los cuales a la empresa extranjera les salimos baratos y perdemos el talento en España. Muy brevemente, que nos queda muy poquito, hacemos una ronda. María José, ¿cómo ves este tema de la inflación? Yo creo que por supuestísimo, sobre todo en marketing digital, los salarios están muy por encima, porque ahora hay la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Es así, y hay muy pocos perfiles especializados y son muchas empresas las que lo necesitan. Entonces, si ven a un candidato que les puede ayudar, que puede tener un pelín de experiencia, pues le van a pagar lo que el candidato diga. Y entonces, y es que es así, es que yo lo vivo en mi día a día, ¿no? Y entonces es un momento en el que está muy complicado porque es gente que es todavía junior, que no sabe exactamente lo que quiere y que están un poquito especializados, que ya piden unos salarios altísimos. Lo que te diría es que yo creo que este efecto que tú comentabas, que es cierto que está pasando, va a ir a más en los próximos años. Las fronteras, lo he dicho antes, han desaparecido y ahora hay muchas empresas del Reino Unido que por su divisa y por su poder adquisitivo están viniendo a España a reclutar gente de manera remota, porque además aquí se vive muy bien y es muy fácil encontrar este tipo de talento que escasea en los dos países, pero es algo que no nos engañemos, nosotros también estamos haciendo. Nosotros tenemos una empresa y seguramente para ciertos perfiles muy concretos montamos un hub tecnológico en Polonia, lo montamos en Rumanía. ¿Por qué? Porque a nivel de poder adquisitivo sabemos que somos competitivos y que podemos contratar ese tipo de perfiles. Entonces, creo que es algo que va a suceder con mayor intensidad en los próximos años y hemos de prepararnos porque esto va a ser una realidad del mercado laboral. Y yo simplemente pongo en la puntilla del desajuste que existe entre estos perfiles tan inflados, ¿no? Con salarios tan inflados, y que luego siga existiendo tanto paro en España, ¿no? Por otro lado. Está claro que es un tema complicado de resolver, daría para otro programa completo y de hecho os invito, os emplazo ya en una fecha próxima a continuar esta interesante conversación sobre los recursos humanos, el marketing y la tecnología en recursos humanos. Despido ya a Maite García Caneiro, a María José García Cantudo y a Jaime Puig Díaz. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana de viernes con nosotros en Negocios TV. A todos ustedes les espero en Tech Talks by Skiller Academy el próximo viernes. Preview.